Señor bendito, queremos darte gracias por este hermoso día que tú nos das, Señor. Señor, queremos agradecerte por tu bondad, tu fidelidad, tu misericordia, Señor, por la obra que tú has empezado en nosotros. Y estamos plenamente convencidos en que tú la vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Señor, gracias. Señor, gracias por tu palabra, gracias por darnos el privilegio de poder escucharla, Señor. Señor, gracias, Dios. Señor, y en este momento queremos agradecerte por la vida de David, por su familia, Señor. Señor, queremos rogarte que tú nos hables por medio de él, Señor, a través de tu palabra, Señor. Señor, queremos que tu palabra sea como esa semilla que pueda caer en buena tierra en nuestras vidas y traer frutos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, bendito, en tu nombre, Señor Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Amén. ¿Cómo están, hermanos? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bueno, para mí es un gozo que hoy día podamos compartir la palabra de Dios. Al final, realmente siempre tenemos que ser edificados por ella, ¿no? Es la palabra de Dios la que nos habla. Dios usa personas, pero es al final Dios, mediante su palabra, hablando a nuestros corazones. Y realmente, bueno, agradezco al Oscar que ha orado en esa dirección, porque ese es el deseo para hoy día, que juntos podamos escudriñar la palabra de Dios y encontrar la verdad, y encontrar lo que Dios nos está hablando a nosotros. Amén. Quisiera pedirles, por favor, que abran sus Biblias en Romanos 12. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El versículo 2 más. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, realmente quiero pedirte que esto se haga vida en nuestras vidas, Señor. Señor, tú háblanos, tú estás sacando muchas verdades aquí, Señor, pero haz que realmente podamos entenderlas y aplicarlas en nuestro diario vivir, Señor. Gracias, Dios. Amén. Bueno, como ustedes saben y han escuchado muchas veces, anualmente tenemos el retiro de jóvenes. Entonces, quería contarles un poquito una anécdota de algo que sucedió, no este año, sino el año pasado, durante el retiro de jóvenes. Primero explicarles un poco. Nosotros nos reunimos, alquilamos un lugar para poder llevarlos a todos los jóvenes y que podamos tener 3 días para compartir la palabra de Dios. Este lugar, el que hemos alquilado en esa oportunidad, que en realidad también hemos alquilado este año, tiene cabañas. Entonces tiene varias cabañas y cada cabaña tiene una llave. Entonces hay personas responsables de los jóvenes que ayudan a los jóvenes a organizarse por cabañas y bueno, cada cabaña hay entre unas 5 a 7 personas, tienen su llave y ahí están sus cosas, en la noche entran, pero siempre el punto de la llave es importante, porque obviamente es primero para la seguridad de ellos, para que dejen sus cosas, pero también para que cuando quieran entrar en la noche puedan entrar, ¿no? Ahora, nosotros estábamos en un cuarto, Oscar también estaba conmigo esa vez, y no aparecía la llave. Era el último día del retiro, inclusive el Oscar tenía que buscar su malla porque había bautizo, pero no aparecía la llave del cuarto. Entonces de rato ya todo un problema, ¿no? Primero ya, ¿quién la tiene? ¿No? Entonces primero preguntamos a todos los miembros del cuarto. Y yo preocupado, yo estaba buscando, ¿no? Entonces voy y pregunto persona por persona y no aparecía. Entonces vemos ya, ¿quién ha ido al último? Entonces vamos pues al último, ¿no? Y le preguntamos era mi cuñado justamente, y le digo, ¿dónde está la llave? No, yo no la tengo, dice, ¿no? Pero buscaremos. ¿No? Y él tenía su movilidad, va a buscar a su movilidad, no había.
Vamos a buscar al salón, no había. Ya nos hemos preocupado y hemos dicho, ¿sabes qué? Seguro está dentro del cuarto. Entonces vamos a hablar con la administradora que nos preste una copia y abrimos, ¿no? Ya. Vamos a hablar con la administradora y nos dice, la persona que tiene las copias va a venir en 2 horas, pero si han perdido la llave, tienen que pagar 250 bolivianos. Ya, entonces ahí ya nos pusieron hasta una sanción económica, ¿no? Ya nos preocupamos más aún. Entonces, preocupados pensando que intentamos con otras llaves, no funcionaba, pues no era la llave. Estábamos en un momento medio de desesperación, ¿no? Y después dije, ¿por qué no busco en mi bolsillo? Y adivinen quién tenía la llave. Estaba aquí todo el tiempo. Estaba buscando la llave, acusando a personas, buscando en el salón, buscando arriba, buscando abajo, pero todo el tiempo yo tenía la llave. ¿Les ha pasado alguna vez? Yo sé que ahorita cuando escuchan una historia así, muchos de ustedes dicen, a mí nunca me pasaría. Y hay otros que dicen, a mí me ha pasado. Bueno, a mí me pasó más de una, pero en esta oportunidad realmente era grave la tensión que teníamos una tensión económica, necesitábamos la malla y todo, ¿no? Pero la llave estaba todo el tiempo acá. Ahora, cuando escuchamos una analogía así, una historia así, bueno, muchas veces en realidad en nuestra vida espiritual cometemos el mismo error. Estamos buscando por todas partes la respuesta a nuestros problemas, la forma en la que vamos a cambiar, porque aquí la palabra de Dios nos está diciendo que nos presentemos como sacrificio vivo. Y buscamos por todos lados, por las respuestas. Y es bueno pedir consejo, y es una parte en la que Dios usa y habla. Es bueno, no sé, llenarse de prédicas y cosas, pero lo principal y la principal herramienta que Dios nos ha dado para esto es la palabra de Dios. Y podemos estar buscando por todo lado y olvidándonos de lo principal. O sea, para mí ese momento era como que trágame tierra, ¿no? Ya me van a reñir. Más bien todo el mundo se ha concentrado en el bautizo y se han olvidado. Pero, bueno, les estoy haciendo un favor, ahora me van a recordar. Pero el punto es este. Muchas veces estamos buscando por todos lados cuando la respuesta está cerca. Y este libro tiene poder. Este libro está vivo. No es un libro así nomás. Es el libro que habla y es la palabra de Dios. Y así tenemos que tenerla. Amén. Antes de conocer a Dios, la palabra de Dios no era un instrumento para la renovación de nuestras vidas. Pero ahora, como creyentes, estamos llamados a adorar a Dios en todo ámbito. Y es la palabra la que nos transforma para lograr esta meta. Es importante, el Espíritu Santo, ¿dónde está? Dentro nuestro. Pero ¿qué es lo que usa el Espíritu Santo principalmente? La palabra de Dios. El que nos cambia obviamente es el Espíritu Santo, pero si no leemos nuestra palabra, la palabra de Dios, no vamos a conocer qué es lo que el Espíritu quiere cambiar en nuestro corazón. Y es sumamente importante que lo hagamos. En estos versos vamos a ver que estamos llamados a vivir como sacrificios vivos y cómo este llamamiento es posible por la palabra de Dios. El primer punto que vamos a ver es transformados para adorarle. Cuando vemos esta carta de Romanos, en el capítulo 12, estamos entrando a una parte práctica. Pablo se ha dado del capítulo 1 al 11 para darnos muchas verdades. Nos ha dicho que somos salvos por gracia, nos ha dicho que somos salvos solamente por creer en Jesucristo, y nos ha sido reiterativo en muchas de esas verdades. Pero en esta sección, desde el 12 hasta el 16, Pablo
va a expandirse en cosas más prácticas. Es como toda esta teología, estas verdades se aplican a tu vida. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Cómo realmente el conocer tanto del Señor en realidad se aplica al diario vivir. Como dice la primera parte, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Cuando está usando así que, se está refiriendo a todo lo que ha compartido antes, ¿no? Nos ha dado una verdad. ¿Cuáles son esas misericordias de Dios? En el capítulo 11 podemos encontrar que se está refiriendo al Evangelio, a la salvación. Hemos sido salvos por gracia. Amén. ¿Creemos eso? ¿Creemos que Dios nos ha salvado? Esa palabra es para nosotros hoy. Y si realmente es primera vez que estás escuchando este mensaje, yo te animo a que le entregues tu vida a Dios. Porque no hay mejor, no hay mayor, nada que sea más importante que entregar la vida a Dios. Amén. Entonces, dice: así que, hermanos, os ruego con las misericordias de Dios. Este ruego, en el original, denota no solamente un pedido, nos está dando una orden. Nos está diciendo: ¿has entendido las misericordias de Dios? Bueno, entonces tienes que aplicarlas. Entonces podemos hacerlo. Yo les pregunto una cosa: constantemente, ¿estamos identificando la misericordia de Dios en nuestras vidas? Podemos saber y reconocer que Dios ha tenido misericordia de ti y de mí y que somos salvos. Constantemente podemos recordarnos eso. Acá en la congregación tenemos hermanos de diferentes años en la fe. Hay personas que probablemente tienen más de 40 años en la fe. Hay personas que no llegamos a esa edad. Pero el punto está en que podemos reconocer esas misericordias independientemente de nuestro tiempo en el Señor. ¿O nos hemos acostumbrado a las misericordias de Dios? ¿Nos hemos acostumbrado a esta salvación? Es una tendencia de todos los días. Pero Dios nos está recordando eso hoy día. Que realmente pongamos en práctica el Evangelio. ¿Qué es lo que dice a continuación? Dice: que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces, lo primero que ha hecho Pablo es mostrarnos de la misericordia de Dios. Nos ha recordado lo que acababa de decirnos en el anterior capítulo. Pero aquí nos está diciendo: ahora, si has reconocido estas misericordias, quiero que seas un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Otra anécdota del ministerio de jóvenes. Hace más o menos 14 años, en los inicios del ministerio de jóvenes, pero yo era parte de los jóvenes, ¿no? Y teníamos gente que nos estaban enseñando. Y realmente ese tiempo me acuerdo que hubo un avivamiento. O sea, realmente el Señor se movió en medio de los jóvenes, y muchos jóvenes que no estábamos tan apegados a la iglesia comenzamos a estar. Fue un tiempo bonito en ese sentido. Y realmente, bueno, ustedes saben, ¿no? A veces cuando tenemos personas que recién se convierten, tienen una fuerza, pero increíble, ¿no? O sea, es como que quiero ir a predicar el Evangelio a todos lados, y nosotros deberíamos seguir haciendo eso, ¿no? Pero hay una fuerza inicial que realmente es linda, y es linda verla, y es lo que Dios produce en nosotros. Entonces, en ese tiempo, me acuerdo, entre los jóvenes decían: hay esta fuerza y quiero realmente predicar, y no importa si me matan. O sea, había el punto de que realmente hasta puedo dar mi vida para el Señor. Y está bien, o sea, realmente, bueno, si Dios quiere que algún rato prediquemos el Evangelio en ese sentido, está bien. Los apóstoles lo han hecho. Pero hay algo que con el tiempo nos han ido enseñando, y es que
en realidad no solamente es un sacrificio a través de la muerte, sino es un sacrificio a través de la vida. Y eso es lo que nos está hablando. O sea, ahora, después de 14 años, me doy cuenta que el hecho de vivir en Dios en realidad es mucho más difícil, porque implica morir a nosotros mismos todos los días. Eso es un sacrificio vivo. Doy mi vida para el Señor, pero la doy hoy día, la doy mañana, la doy pasado mañana, la doy toda la semana. Realmente es un llamado fuerte lo que nos está diciendo aquí. Nos está diciendo, por las misericordias de Dios, presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo en tu vida. ¿Y qué significa esto de morir? Yo tengo el privilegio de estar casado con mi esposa, que está ahí justo a 5 años. Y bueno, ha sido una bendición de Dios. Pero me acuerdo justo antes de casarme, estar consciente de que ella era mucho más ordenada que yo. No sé si ella es ordenada, pero yo también ya era muy desordenado, ¿no? O sea, el otro extremo. En la primera reunión le tenía que pedir perdón a mi mamá, ¿no? Porque grave era. Pero realmente era como que lo veía venir, me voy a casar y va a ser un problema. Y ya me habían hablado que el matrimonio tiene sus dificultades, entonces era como que voy a añadir este problema más. Entonces, decidí que desde el comienzo iba a ser una persona más ordenada. Y me he casado y he aprendido una ciencia que les doy para los jóvenes hoy día. De que si guardas la ropa el día anterior, no está ahí el día siguiente. Y si haces eso todos los días, al final de la semana no vas a tener una pila así de ropa. Te lo aseguro. Puede sonar chistoso, pero es verdad. Ahora, ¿qué es morir en tu vida? ¿Qué significa morir? Yo decidí ese momento ser intencional en morir a algo que estaba acostumbrado y era una mala costumbre. Pero ¿qué significa morir para ti en tu vida cristiana? ¿Morir a la lengua? ¿A lo que hablas? ¿Al chisme calientito? ¿A qué tenemos que morir? Cada uno de nosotros podemos llenar ese espacio, porque todos tenemos que morir a algo. Y el Señor nos está llamando. ¿Cuáles son las áreas en tu vida que necesitas cambiar? Yo puedo escribir harto, pero estoy seguro que tú también. Podemos escribir, pero el Señor no nos está llamando a que, como yo, durante 23 años vivir desordenado y recién cambiar. Nos está llamando hoy día a que podemos cambiar. Como les decía al comienzo, o sea, tenemos hermanos en la fe aquí que son ejemplos y notoriamente se puede ver cambios. ¿Por qué? Porque aquí hay vida. Porque aquí hay vida, no por nosotros, porque aquí hay vida. Y es la palabra de Dios la que va a ir cambiando nuestra forma de pensar y va a cambiar eso. Pero si seguimos viendo un poco más, hemos hablado del sacrificio vivo, santo, agradable. Si leemos el Antiguo Testamento, hay un montón de requisitos que ese corderito tenía que cumplir para poder ser un sacrificio agradable a Dios. Pueden leer esa descripción de 1 año sin mancha, así, realmente era específico. ¿La santidad de Dios ha cambiado hoy día? No ha cambiado. Ese principio de que el sacrificio tenía que ser totalmente sin mancha sigue vigente hoy. Y quiero aclarar una cosa. No es que nosotros somos los que morimos por nuestros pecados. Ese es Cristo.
Y gracias a Dios porque no nos alcanzaba. Él sí es el Cordero que no tiene ninguna mancha. Él es el que nos ha perdonado. Pero aquí nos está llamando a nosotros también ser sacrificios vivos. Es un mandamiento, como les digo. No es una sugerencia. Podemos decir, por las misericordias de Dios, por favor, cambia. No, más bien es recordar las misericordias de Dios y hazlas presentes en tu vida hoy día. Porque eso es lo que el Señor nos está llamando hoy día. Y va más allá. ¿Qué es lo que dice? Dice que es vuestro culto racional. Y ya está entrando al tema de la adoración. ¿Qué es un culto? Es una adoración. Los hermanos nos han bendecido con la alabanza hoy día. Era un tiempo de alabanza y adoración. Pero ¿ustedes creen que es 1 hora a la semana, hermanos? ¿Qué es lo que la palabra nos está diciendo? Todos los días, todo el tiempo. Presentar su vida como sacrificio vivo. Los tiempos que tenemos de adoración tienen que ser el resultado de toda nuestra adoración de nuestra vida de la semana. Es un tiempo hermoso siempre que cantamos, pero Dios no nos está llamando a alabar y adorar solamente con canciones, sino con nuestras vidas, con nuestro tiempo, con nuestras finanzas, con hablar verdad. Ahí puedes llenar muchas categorías. Dios te está llamando con evangelizar donde estés. Eso también es una forma de alabar a Dios. Alabamos a Dios con nuestras vidas. Por eso es lo que aquí está diciendo. Está diciendo, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ya hemos mencionado ahorita qué es morir. ¿Qué es vivir muriendo, en otras palabras? Es todo el tiempo. Estamos en la calle, casi nos pisa un auto que estaba siendo imprudente. Tengo que morir. ¿Me entienden? Hay cosas que son prácticas. ¿Dónde nos está llamando el Señor a que muramos? No es a venir el domingo solamente. El Señor nos equipa el domingo para que vivamos toda la semana. Y nos equipa mediante nuestros devocionales también todos los días. Porque es esta palabra la que nos está cambiando. No somos nosotros, es Él. Yo tengo una pregunta. ¿Queremos vivir como sacrificio vivo? ¿Tenemos ese deseo? Difícil, ¿no? Es una pregunta difícil. Porque la verdad es que queremos, pero a veces es difícil también realmente hacerlo. Pero Dios nos está llamando a hacerlo. A recordar que tenemos que vivir como sacrificios vivos. Santo, agradable a Dios. Y no por otra cosa que ya la obra que Él ha comenzado dentro nuestro. Eso es lo que nos permite hacer este cambio. Podemos poner y adorar cosas inclusive que podríamos llamar hasta buenas. El Señor es el único que se tiene que llevar la gloria. Podemos poner inclusive nuestro servicio. ¿A cuántos de nosotros hemos sido tentados de ser el centro de atención cuando estábamos sirviendo y no dar la gloria a Dios? El sacrificio vivo implica en toda área, incluyendo el servicio. Incluyendo cuando predicas el evangelio. ¡Wow, hermano! ¡Qué bien has predicado! Se han convertido 20. La gloria es al Señor. Se han convertido 100. La gloria es al Señor. Se han convertido 1000. La gloria sigue siendo al Señor. Entonces, en todo ámbito, no es solamente en las cosas cotidianas, es en las cosas de la iglesia también. En todo ámbito, sacrificio vivo. Estoy vivo y soy un sacrificio, pero para el Señor, no para mí mismo. Amén. Hasta este punto
hemos visto cuán importante es presentar nuestras vidas como sacrificio vivo. Ahora vamos a ver cómo realmente puede ser esto posible. Como les había mencionado al comienzo, antes de conocer a Dios, la palabra de Dios no era un instrumento para renovar nuestras vidas. Sin el Espíritu Santo, esta palabra no es vida en nosotros. Pero ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo. Ahora, como creyentes, estamos llamados a adorar a Dios en todo ámbito. Y es la palabra de Dios la que nos transforma para lograr esta meta. El punto número 2 dice, una transformación guiada por la palabra. ¿Qué es lo que dice el versículo 2 a continuación? No os conforméis a este siglo. Suena bonito, ¿no? Pero realmente es difícil. Si se dan cuenta, todo nos llama a conformarnos a este siglo. Todo. Inclusive en cosas grandes. Ahorita están queriendo hacer que el aborto se dé algo normal, cuando Dios es el que da la vida y el que la quita. Están queriendo hacer que, a ella le dicen diversidad de género, cuando la Biblia nos manda que los dice que Él ha creado varón y hembra. Y nosotros podríamos en nuestra forma querer agarrar estos principios que no son de Dios. Y por eso necesitamos la palabra que nos está diciendo, no te conformes a este siglo. Pero hay cosas más chiquitas todavía. La mentira. Algo totalmente común en nuestro ámbito. ¿Cuántos de nosotros estábamos en la movilidad y hemos escuchado a una persona hablando por teléfono? Digamos que estamos en La Pérez. No, ya estoy llegando, estoy en Obrajes. No, ya estoy llegando. Una vez estaba en Calacoto y le estaba diciendo que estaba en Cochabamba. Es normal escuchar eso. Pero la Biblia nos dice, no te conformes a este siglo. La coima, más fácil, ¿no ve? Nos vamos a liberar con un poquito de plata de la multa. ¿Para qué vas a tener que ir? Si le puedes dar. La corrupción. La corrupción es algo, tenemos que hacer alguna vez un trámite en algún lugar. ¡Qué terrible! Pero si le pasas 50, o como dice en el artículo 20, ya más fácil. No. La palabra nos está diciendo, no te conformes a este siglo. No te conformes a este siglo. No te conformes a este siglo. ¿Qué es lo que dice a continuación? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es la mente la que va a cambiar a través de la palabra. Es nuestra mente, nuestra forma de percibir las cosas. Porque la palabra va a ser una obra en nosotros. Porque decía, ¿qué es lo que dice la palabra acerca de mentir? Que Dios detesta a los mentirosos. No, ya no quiero mentir, mejor, ¿no? ¿Qué me dice acerca del chisme? Me dice que no lo haga. ¿Qué me dice acerca de a veces enojarme? Que no peque. Entonces hay ámbitos que son totalmente cotidianos, que Dios también está hablando y nos está llamando a cambiar. Cuando estábamos en el colegio, yo me acuerdo que teníamos un equipo de básquet y la verdad no éramos buenos. Nos daban unas palizas graves, ¿no? Entonces por años así era la cosa, ¿no? Pero me acuerdo, estaba justo el hermano Gustavo esta mañana y él comenzó a llamarnos a entrenamientos. No me acuerdo la frecuencia en la semana, pero era como 1:30 antes de comenzar el curso, o sea, de comenzar las clases. Entonces teníamos que ir a 6:30 de la mañana. Y ha sido un proceso de unos 2 años.
pero el equipo ha mejorado notoriamente mediante el trabajo, esfuerzo y bueno, obviamente él en darnos el entrenamiento, nosotros en ir y querer aprender. En octavo estábamos en la final de todos los colegios. No hemos ganado, pero estábamos en la final. Pero el punto está en que éramos las mismas personas. Éramos las mismas personas, pero habíamos cambiado, porque ya sabíamos dónde pararnos, ya sabíamos cuándo pasar, ya sabíamos dónde moverme cuando él se mueve a ese lado. Nos enseñaban esas cosas. ¿Tú crees, hermano, que no se aplica lo mismo a tu vida? Que leyendo esta palabra vas a ser más sabio en que podamos reaccionar mejor a las mismas circunstancias. Ese es el sacrificio vivo. Y Él nos equipa para hacerlo. Dios a través de su palabra nos equipa para hacer. ¿Cuál es tu tentación? ¿Qué tiendes a poner encima de Dios? Siempre la palabra tiene que regir tu vida, hermano. La mía, la de cualquiera. Somos dependientes de este libro, porque es Dios el que está hablando, no es un libro solamente. Es Dios el que está hablando. Algo que muchas veces he escuchado, ¿no? Es como que el Señor no me está hablando en este tiempo. Y es verdad, en algunos tiempos el Señor no te responde a cosas específicas que tú le estás preguntando, pero el Señor no ha dejado de hablarte. Tal vez tú has dejado de leerlo, pero el Señor no deja de hablarte. Yo puedo abrir este libro y tener la certeza que es Dios el que me está hablando, porque eso es lo que creemos nosotros, es Dios. Entonces puede ser que sí, hay un tiempo de sufrimiento en que no te está respondiendo en algo específico, pero te está respondiendo en cómo encarar ese tiempo. Y va a responder, pero te está equipando en este libro. Entonces cuando nos pasa eso, nosotros somos en realidad los irresponsables que no estamos leyendo, porque Él está hablando todo el tiempo y Él todo el tiempo quiere hablarnos. Hasta este punto hemos visto cuán importante es presentar nuestras vidas como sacrificio vivo. Ahora vamos a ver cómo realmente podemos aplicarlo. Aplicar justamente en todo lo que hacemos. Como les había leído, antes de conocer a Dios, la palabra de Dios no era un instrumento para renovar nuestras vidas. Ahora, como creyentes, estamos llamados a adorar a Dios en todo ámbito. Y es la palabra de Dios la que nos transforma para lograr esta meta. La palabra de Dios. Es el Espíritu Santo, ¿no ve? Pero ¿qué herramienta usa el Espíritu Santo? La palabra de Dios. El Espíritu Santo te va a abrir los ojos. Por eso dice antes y después. Antes podíamos leer este libro y no causaba ningún efecto. Con el Espíritu Santo aquí adentro, este libro es vida. Y cambia todos, nos cambia completamente. El punto número 3, una transformación que nos guía hacia Él. ¿Qué es lo que dice la última parte de este versículo? Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces hemos hablado hasta aquí que Dios nos está llamando a hacer un sacrificio vivo. Amén. Y hemos visto que realmente es mediante la renovación de nuestra mente que Dios hace ese proceso también. Renueva nuestra mente y nosotros vemos las mismas circunstancias de una forma diferente. Pero es importante tener en cuenta este punto del parámetro. Saber la voluntad de Dios buena,
agradable y perfecta. Para las personas que son cercanas a nosotros como familia, sabían y estaban orando porque mi esposa se enfermaba bastante frecuente. Tenía unas sinusitis fuertes que la verdad era bastante seguido, a veces cada 2 meses, y no podía salir si no era otra forma que con antibióticos. Estábamos bastante preocupados, orando, pidiéndole al Señor guía, llevándole a médicos. Y hemos estado así durante unos 2, 3 años, sin saber cómo solucionar ese problema. Y era un problema para nosotros fuerte en ese tiempo, ¿no? A comienzos de este año, otro doctor logró determinar que no era un problema de resfrío, sino de alérgico. Y era la alergia la que producía la sinusitis. Entonces, los anteriores doctoras eran, se tiene que llenar de verduras, se tiene que llenar de fruta, y está bien, podemos hacer eso, ¿no? Pero no estábamos atacando el problema. Estábamos llenando de multivitamínicos y continuaban los resfríos y continuaba el mismo patrón. Hasta que esta persona, gracias a Dios, le dio en el clavo y era un problema alérgico. Son 8 meses que ella no se enferma, gracias a Dios. Porque Dios nos ha guiado en esa forma. Pero para eso mismo es la palabra de Dios. Si no sabemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, vamos a vivir para nosotros mismos. Vamos a hacer cambios que tal vez no es lo que el Señor está queriendo para nosotros. Por eso conocemos la palabra, porque es ella, cuando leo esto, se aplica a mi vida y puedo vivir diferente. Puedo encontrar que la palabra me está hablando a mi problema particular que yo tengo. ¿Cuántos de nosotros tenemos luchas? Yo estoy seguro que si aquí pregunto, ¿cuántos estamos sufriendo de alguna enfermedad? Veríamos muchas manos levantadas. Si pregunto, ¿cuántos estamos en problemas económicos? Vería muchas manos levantadas. ¿Por qué? Porque hay sufrimiento todos los días. Y el Señor no nos ha prometido que no va a haber sufrimiento. Van a haber días malos, pero nos ha prometido que nos va a dar fuerza para vivir esos días. Esa es la promesa del Señor. Entonces, yo puedo vivir bajo esa voluntad agradable y perfecta. No por mí, sino porque Dios me da la fuerza para ese día. Amén. Lo veremos práctico. ¿Qué problemas tenemos? Les he hablado hace un ratito, el tema del enojo. Es algo bastante común. ¿Qué es lo que dice la palabra? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Nos ha dicho que, bueno, podemos enojarnos, pero que no pequemos. Qué difícil, ¿no? En realidad, creo que casi las 99% de las veces que yo me he enojado he pecado. ¿No ve? Pero bueno, nos está llamando específicamente a eso, a no pecar y a no dar lugar al diablo. ¿Cuántas veces por tu enojo has dado lugar al diablo y después has dejado de reconocer la situación en la que estabas? Pero ha pasado. Por lo menos a mí me ha pasado. Entonces ahí hay un principio específico. Busca, yo te animo, busca en qué área el Señor te está hablando hoy día para que seas un sacrificio vivo y confróntalo con la palabra. Y vas a ver que tiene resultados porque este libro es vivo. Y este libro está hecho, ha sido diseñado para que nosotros cambiemos. Y no nos conformemos a este siglo. Para terminar, quisiera que abramos el Salmo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahora,
harto énfasis en lo que estamos compartiendo hoy en estos otros 2 versículos. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Meditemos en este libro. Meditemos en la ley de Jehová. Es perfecta. Eso es lo que va a hacer que cuando estemos en medio de esos problemas, esas enfermedades económicos, puedes poner lo que tú tengas, porque cada uno de nosotros tenemos luchas diferentes. Vamos a estar sostenidos, porque esa es la promesa de Dios. Yo realmente estoy consciente de que veo personas que en el medio del sufrimiento saben glorificar a Dios. ¿Y por qué? Porque su esperanza no está en esta tierra. Porque la palabra les ha hecho mirar al cielo, sabiendo que nosotros vivimos aquí pasajeramente, pero nuestra ciudadanía es eterna y nuestra promesa es eterna. Vamos a vivir con Dios, esa es la promesa. Vamos a estar con Él. Tribulación, angustia, va a haber muchas de esas, pero el Señor nos va a sostener. Y esa es la promesa. No que nuestros problemas se acaben, vamos a tener problemas, pero de que Él nos dé la fuerza para encarar esos problemas y que un día vamos a estar allá donde no va a haber más problemas. Amén. Realmente quiero pedirles que recordemos esta palabra. Dios nos está llamando. ¿Has sido salvo? Amén. Ahora presentate como un sacrificio vivo. Es difícil, muy difícil, pero Dios nos está llamando y Dios nos va a dar la fuerza para hacerlo. Amén. Nos pondremos de pie. Si alguien necesita oración, igual van a estar los hermanos para que podamos orar por ustedes. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos habla a nuestro corazón, Dios. Gracias porque podemos tener certeza de que podemos ser un sacrificio vivo, porque tú nos estás cambiando por dentro, Señor. Ayuda a que este proceso sea más rápido y ayúdanos a tener un corazón noble para hacerlo, Señor. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre. Amén.